En algunas O sea, ocasiones sí. yo con la pandemia, Contra con la Jorge pandemia, Ramos sí lo vi bastante tenso, ¿no? lo vi. Yo insisto en que es un foco rojo que realmente debemos de tomar con seriedad. Todo confrontación al interior, este llamamiento, a ver, podrán tener sus diferencias. A James Madison cuando se escribió la Constitución de los Estados Unidos. Que van a caer definitivamente en la ilegalidad. Y la verdad es que, bueno, esto antecede. Amigas y amigos, muy buena noche. Bienvenidos a una edición más de la Mesa de Opinión en atiempo.tv. Hoy estaremos hablando de todas las repercusiones de lo que es la reforma electoral de López Obrador, este famoso Plan B, todos los detalles, renovación de consejeros, cómo aplica en Coahuila, pero bueno, estaremos ahí dándoles detalles en unos momentos. Memo, buenas noches. Muy buenas noches, Néstor. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Digo, yo voy a aplicar la misma que ya me han hecho a mí. Como es tema electoral, pues será una entrevista a Gustavo, ¿no? Y Gustavo ya pues, nos podrá De hecho, pues hay que arrancar con él, ¿no? Todas las lecturas, ¿no? Además hay una diferencia, que en el tema de seguridad tú sí eres experto. Entonces, por eso te hacemos una entrevista a ti. En el tema electoral, pues no. Solamente fui consejero. Nada más fui consejero. Buenas noches, don Gustavo. Buenas Y noches. bienvenido a tu mesa. Hoy va a ser tu mesa. Va a ser mi mesa. Bueno, hay que aprovechar. Pues arrancamos contigo, ¿no? Digo, al final se empuja esta reforma electoral, no pasa, después meten un plan B, pues ya la mayoría ya lo sabe, ya hemos platicado mucho al respecto, pero ¿qué repercusiones vienen, primero para el país y dos para Coahuila? Porque hay toda una... en la comentocracia se escucha, ¿no? Que en Coahuila no aplica, tampoco Estado de México, pero a nivel nacional sí. ¿Cuál es tu ángulo? ¿Cómo lo ves? Tú que eres experto en este tema. Hombre, no, mira, en principio pues, tenemos que, como lo comentaste ahorita al inicio del programa, esto surge o el antecedente es el intento de reforma constitucional que el presidente impulsó a través de su partido Morena y sus aliados y que finalmente no prosperó. Después de esto, a manera de venganza, de revancha, se plantea una serie de reformas a diversas leyes y que se le fue llamado el Plan B del presidente. Y bueno, pues definitivamente lo hemos comentado en otros programas, Néstor, que esto no es otra cosa más que un ataque a la institución, al INE, un retroceso definitivamente en términos de democracia, porque se está afectando una institución o todas las modificaciones o las modificaciones principales que se están haciendo, porque hay algunas por ahí que a lo mejor podríamos discutir y podríamos decir que está bien. Hay temas, por supuesto, que tendrían que analizarse y que son susceptibles de debate y que podrían ser positivos. Sin embargo, las principales modificaciones pues es un ataque a la institución, es tratar de debilitar al Instituto Nacional Electoral y a los órganos locales electorales. Entonces, los efectos de esta reforma a nivel nacional pues es un debilitamiento de la autoridad nacional, porque se van a eliminar juntas distritales, porque se eliminan algunas de sus direcciones. Ya vimos cómo también se destituyó, porque así lo planteaba la reforma, al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues se queda sin esta figura, pero no nada más es esa, sino son una serie de puestos que son relevantes para la organización de las elecciones. Esto tiene una repercusión en la capacitación electoral, una repercusión en la geografía electoral, una repercusión, en la organización de los procesos electorales. También los órganos electorales van a tener o tendrían un impacto, los órganos locales electorales, porque también la reforma plantea una modificación a las estructuras de estos organismos. Entonces, ahí se especifica qué direcciones debería de tener o cuáles no. Entonces, todo esto, pues decimos muchos que es una vulneración a la autonomía, sin embargo, pues así se hizo. Esa es la razón por la que pues, se han interpuesto una serie de recursos jurídicos en contra de este Plan B. Pero en concreto, pues sí, es un debilitamiento de la autoridad nacional. Y en el caso de Coahuila y del Estado de México, pues no es que no vaya a aplicar, no aplica ahorita, porque estamos en proceso electoral y no puede haber modificaciones a las reglas electorales 3 meses antes de iniciado el proceso. Bueno, el plazo son 3 meses antes, ¿no? Después no puede haber. Entonces estas modificaciones se dieron durante ya el proceso electoral ya iniciado, entonces
Por lo pronto, lo que la Corte ha dicho es que no tiene aplicación para el Estado de Coahuila y del Estado de México, pero una vez pasado los procesos electorales, si estas prevalecen, si estas modificaciones prevalecen, pues por supuesto que aplicará también. Memo, tú comentabas en mesas pasadas que veías puntos positivos del Plan B. ¿Cómo ves ahorita esto? Por ejemplo, digo, yo en lo personal creo que está mal eliminar las 300 juntas distritales. Se puede ver como un ahorro positivo hacia la burocracia dorada que habla el presidente. ¿Tú qué puntos ves positivos o todo está mal en este caso? Yo creo que lo que dice Gustavo es se tiene que analizar a fondo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. De las cosas buenas yo rescataría la eliminación de las 300 juntas distritales, porque son 300 juntas que realmente su trabajo es temporal, que se pudiera hacer. Yo sí coincido con lo que propone la reforma. Yo hace meses discutíamos, Gustavo y yo, de eliminar a los órganos locales, los OPLES. Lo que están haciendo ahorita es mantener los OPLES, pero eliminar a las juntas estatales, ¿cómo se llama? Las juntas distritales. Las estatales. Creo que los OPLES se van a tener que poner a jalar más con esta reforma electoral, así lo percibo. El tema de los sueldos también creo que es un tema, pudiera considerarse de demagogia, como alguna vez lo discutimos, pero creo que sí son sueldos muy altos, conforme a la preparación de algunos de los consejeros, de algunos de los directivos, no todos. Pero yo veo cosas que se rescatan y que se abre el debate de ante la necesidad de servidores públicos más profesionales, de menos gastos, de tener esta austeridad republicana, que es un buen término. Tenemos que ser austeros, pero no mediocres. Creo que hay buenas cosas en la reforma electoral. La eliminación de las 300 juntas distritales y de las juntas estatales yo creo que es correcto. Sí, vemos el caso aquí de José Luis Vázquez, que la verdad no hace nada, o sea, su papel es no hacer nada. Las juntas distritales también es no hacer nada, que yo creo que es papel que totalmente pudieran cubrir la gente de los organismos públicos estatales, lógicamente que les brindaran mayor apoyo y mayor presupuesto. Perfecto. Víctor, ¿qué opinas? El secretario de Gobernación, bueno, dicen que en una reunión privada dijo que la intención real era destazar al INE. ¿Lo ves así o es una definición exagerada? Algún senador comentó eso, ¿no? Y bueno, algunos salieron a defenderlo, pero quedó mucho, incluso el presidente nacional del INE, el consejero presidente, llegó a comentar, a ver, nos quieren destazar. Y decía que no solamente el proceso electoral, sino también hasta la impresión de la credencial del elector, que es algo que funciona perfectamente bien, pudiera estar en riesgo. ¿Tú cómo ves eso? A ver, en temas de destazamiento hay que ir por partes, como ya que el destripador. Lo primero, pues es ante una declaración manifiesta, pues digamos, no hay mucho más que hacer. O sea, es decir, su objetivo no es que funcionen mejor las cosas. Su objetivo no es mejorar al INE. Su objetivo precisamente es debilitar una institución, como lo decía Gustavo. Y en este proceso de debilitamiento hay cuestiones que son legales y otras cuestiones que son extralegales. ¿A qué voy con lo extralegal? Es decir, la salida de Edmundo Jacobo era una cuestión legal, pero derivado de la salida de Edmundo Jacobo se dio una renuncia masiva de directores y de titulares de unidad. No necesariamente en todos los casos era necesario que renunciaran en este momento. Entonces, ya hay una afectación extralegal. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas eran personas que tenían mucho conocimiento y experiencia acumulada. Y se te van antes de un proceso electoral para la presidencia de la República. Es decir, independientemente de que llegue cualquier nueva persona a la presidencia, en este caso una mujer, no queda claro que fuera a prescindir de los servicios de todos, ¿no? O pedir de la cabeza de todos. Entonces, ya pase lo que pase, o sea, prosperen o no los amparos, los recursos legales que se tienen, lo cierto es que el INE, independientemente de que todos los efectos del Plan B
surtan o bien se paren por esta defensa legal, implicará que ya está debilitado. O sea, ya el golpe o algunos de los golpes ya están dados. Entonces eso va a terminar pegando a la operatividad y a la capacidad del propio INE. El tema, lo que yo veo es, si bien es un golpe directo al Instituto Nacional Electoral, también es como cuando te pones de modo, ¿no? El Instituto Nacional Electoral durante muchos años ha ido incrementando su gasto, incrementando los sueldos. La excusa siempre es acorde a lo que dice la ley, es lo que dice el presupuesto, que fueron aprobados por los diputados. Pero si se están poniendo de modo, pues lógicamente se esperaba venir el chingazo. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral, junto con el Ejército, es de las instituciones de mayor confianza que tienen los mexicanos. Sí lo hablamos también aquí, ¿hace falta una reforma electoral? Sí hace falta una reforma electoral. Se puso de modo el INE ante estos gastos exagerados, despilfarro de recursos, que la gente no está viendo. Si levantas una encuesta, oye, lo levantó Encuestas México, claro. ¿Está a favor o en contra de una reforma electoral al INE? El 80% está a favor. Sí, es una demanda de los ciudadanos, porque ante la presencia de tantas pruebas de despilfarro del Instituto Nacional Electoral. Esperamos que no se ponga en peligro la democracia mexicana. Mira, sí, lo que comentas Vamos, hay temas que se tienen que analizar, pero a ver, como decía Víctor, vámonos por partes. El objetivo de esta reforma, ha dicho el presidente, o lo dice así Morena, es la austeridad. O sea, todo lo justifican con base en la austeridad. Sin embargo, pues esto tendría que debatirse, Memo, porque lo que comentas tienes toda la razón. Ha habido, los sueldos de los funcionarios, nada más de los consejeros, y no solo esto, eso puede ser incluso lo más sencillo, lo más simple de analizar o de discutir, pero hay otros gastos que conforman el presupuesto del instituto que puede darse una discusión, un análisis, y puede haber modificaciones. O sea, me parece que la justificación del tema presupuestal pues no es suficiente, porque recordemos que el presupuesto del instituto, o de todos los institutos electorales del país, tanto el nacional como los locales, no se conforma, o está conformado también por el presupuesto de los partidos políticos. Y aquí es donde viene el doble discurso, porque si viene un ataque a la institución con este argumento de la autoridad, sin embargo, cuando hablamos de partidos o cuando hablamos de su partido, de Morena, pues no sucede lo mismo. ¿Alguien sabe si ya regresó Morena al recurso que prometió iba a regresar a la tesorería de la Federación de sus prerrogativas? ¿Lo regresó realmente? Porque en su momento dijo que lo iba a regresar. El comentario es que no regresó nada, ¿no? No regresó nada. Entonces, también hablando de presupuesto de partidos, una de las modificaciones que se realizó es que ahora los partidos políticos van a poder tener un ahorro presupuestal en un ejercicio, es decir, podrán tener recurso en un ejercicio fiscal, en un año, y no utilizarlo por alguna razón, y lo van a poder utilizar el siguiente año. Lo que sucedía actualmente o antes de la autorización de esta reforma es que el recurso que no era utilizado se regresaba. Ahora no, ahora se lo van a poder quedar y lo podrán gastar en un siguiente año. Es decir, se flexibilizan también todas las medidas que tienen que ver con la fiscalización de los partidos políticos. Entonces es un doble discurso, porque por un lado sí criticar, atacar, disminuir la capacidad de la institución, del INE, de los órganos locales desde el punto de vista presupuestal, pero por otro lado mantienes el nivel de gasto, el nivel de cálculo de prerrogativas de partidos políticos. Esta es la oportunidad para modificarlo. Si ellos realmente están enfocados en la austeridad, pues entonces será una oportunidad para poder modificar las reglas, como se reparte el dinero, se calculan las prerrogativas de partidos políticos, y no, además, flexibilizar unas reglas de fiscalización. Entonces es un doble discurso, pero lo más grave me parece, y lo hemos comentado también antes, es que esta reforma se dio sin consenso. Todas las reformas electorales que ha habido en este país han sido producto del consenso entre las fuerzas políticas, con la participación de académicos, de sociedad civil, y esta no. Esta fue producto de una iniciativa, de una revancha, de un enojo, de una pues un deseo de venganza por parte del presidente en contra de una institución
que ha garantizado en los últimos 30 años que tengamos elecciones libres, que tengamos elecciones en donde el voto se respeta y que al final una institución que organizó la elección en donde resultó ganador. ¿Verdad? Esa es la situación. Como el caso de las juntas distritales que comentas, podrían, desde tu punto de vista, no son necesarias. Yo pienso que son necesarias porque tienen actividades que son permanentes, no funcionan solamente cuando hay proceso electoral. Pero así como esa, pues hay otros temas que se pueden debatir. A lo mejor es momento de repensar cuáles son las facultades que tendría que tener la autoridad nacional y cuáles los órganos locales. A lo mejor hay funciones que actualmente realiza el INE porque le fueron quitadas a los órganos locales que podrían regresárseles. O sea, todo esto es lo que pudo haberse discutido en el Congreso y que no se dio así por una decisión y un mayoriteo, y es de volver a estas viejas prácticas de nuestro sistema político de mayoritear, de no discutir, de no debatir. Pero realmente se pone en peligro la democracia mexicana, realmente se pone en peligro las elecciones. Lo digo sinceramente, tú estuviste dentro del órgano organizador de las elecciones, viene la elección del 24, si hay un real peligro de que haya fraude, si hay un real peligro de que se utilice el padrón electoral para fines electorales o políticos. Mira, yo honestamente no creo no lo pondría así. En democracia, podemos hablar de la democracia procedimental, que es esto de organizar las elecciones. Creo que ahí los órganos electorales van a tener que ajustarse, pero yo estoy convencido de que la seguridad de las elecciones, esa prevalece, el padrón electoral es confiable, está seguro. Sin embargo, si el tiempo que se tiene para realizar esos ajustes que tienen que hacer la autoridad nacional, los órganos locales, es muy poco, Memo. Pensando en el proceso del 24. Pensando en el proceso, claro. Porque, a ver, le dan una afectación, es un debilitamiento de la institución, le quitan presupuesto, le quitan funcionarios, disminuyen juntas, pero las funciones siguen siendo exactamente las mismas. Entonces, ahí es donde está, a ver, no es congruente. Tienes que hacer exactamente lo mismo con menos gente. Y el tiempo que tienes para ello es muy poco. Entonces, sí va a tener que trabajar a marchas forzadas, realizar los ajustes necesarios en la estructura para poder garantizar el proceso. Y yo estoy convencido de que el Consejo General va a tomar las decisiones necesarias para garantizar una elección libre, una elección limpia y que no haya intromisión de ningún actor. Yo creo, Memo, que sí se afecta a la democracia o se puede afectar a mediano y largo plazo. Definitivamente, cuando debilitas a un instituto que lleva años trabajando, que ha costado más de 3 décadas construir, sin duda se va a ver afectado. Y más cuando pones en riesgo cosas tan básicas como lo platicábamos, hasta la credencial del elector. Entonces, cuando... ¿Pero por qué se pone en riesgo? Pues al final la gente no tendría tanto acceso o de una manera tan rápida a la credencial, en un caso, y en el otro, en el tema de la supervisión, y como decía Gustavo, en las juntas distritales, no solamente en los procesos electorales están trabajando, sino también bajo un seguimiento, que sí, hay gente que debería de trabajar más, como el caso del titular del INE en Coahuila, coincido que también no está haciendo una buena chamba, pero yo creo que ahí ese es el tema que se debe haber analizado en el Congreso. A ver, INE o autoridad federal. A lo que yo voy y va de la mano de lo que dice Gustavo, van a tener que acoplarse. Sí, o sea, van a tener que hacerlo. Se tuvo que haber platicado, pues ahora lo vas a tener que hacer a huevo, güey. A mí hay un punto en específico que me preocupa. Decía Alexander Hamilton en los papeles federalistas que si todos fuéramos ángeles no serían necesarias las instituciones. Y en ese sentido, el punto que me preocupa y va de la mano con algo que decía Néstor ahorita, es que, y el propio consejero presidente mostraba su preocupación, es que por primera vez para los votantes mexicanos en el exterior hay una validación que tiene que hacer Secretaría de Relaciones Exteriores. Los votantes en el exterior no han votado en masa, eso es cierto, en elecciones presidenciales, pero potencialmente podrían hacerlo. O sea, es decir, habría al menos 10 millones de personas facultadas para votar desde el exterior. Esto en una elección reñida y asumiendo que se puede meter mano, porque a ver, tampoco vamos a taparnos los ojos en el hecho de que
los actores políticos mexicanos, cada que han podido, han utilizado las reglas a su favor. Para eso está el árbitro, para ponerles límites. Y si el árbitro ya no tiene tanta fuerza, y si el árbitro ya no tiene el control de todos esos procesos, sí podría configurarse en un escenario, sobre todo, digo, no lo estamos viendo ahorita, o sea, se antoja de que Morena en la siguiente elección pues gane de manera holgada, pero si se llegara a cerrar una elección, pues esto sí podría tener una afectación. O sea, no es una afectación de muerte, coincido tanto contigo como con Gustavo, se tendrán que adaptar, pero sí hay 2-3 puntos finos que llaman a la sospecha o llaman al pesimismo. A ver, sí estuvo mal hecha este plan B. O sea, desde el punto de que un día te le dan para atrás a tu reforma electoral y al día siguiente ya está el secretario de Gobernación presentando estas reformas a diversas leyes electorales mexicanas. Sí, los diputados no las revisaron, no las leyeron, se les fueron errores de comas, errores que habían aprobado la gente de Morena que al final dijo, no, espérate, eso va en contra de nosotros. El trasvase de votos. El trasvase de votos, o sea, cosas básicas que se vieron muy mal. Yo lo que considero es un momento para que los mexicanos sepan la calidad de diputados que tienen y que decidan que no hay que votar por cualquier tipo de diputados, que tienen en sus manos los diputados el futuro de México democrático electoral, la validez de los votos. Votaron por Morena, esta reforma se le debe, mal hecha o bien hecha, como lo quieran ver, a esos diputados. En mi forma de ver, está mal hecha la reforma. Coincido con Gustavo Raro, estamos coincidiendo mucho. Es momento de hacer una reforma electoral, se hizo mal hecha, hay cosas que pudieran ser peligrosas, pero que la institución electoral se ha constituido también a lo largo de 30 años o 20 y tantos años, que está muy difícil que se vayan a poner en peligro las elecciones. Y la burocracia electoral es muy grande. Exacto, y veo, a ver, y había que disminuirla. A ver, ¿hay proceso al interior o no del Instituto Electoral? No. O sea, todo está por procedimientos tipo ISO 9000. Creo que es el momento, más que analizar si estuvo bien o no estaba bien hecha, de analizar el voto de los ciudadanos. Fíjate, y ahorita que dices de estos procesos que hay en el Instituto Nacional Electoral, pues se determinan por parte del Consejo General y bajan a todas las juntas distritales. Y lo comento por lo que decían ahorita de la junta de la local aquí. A mí me parece que están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Nada. No, la verdad es que, mira... yo quiero ese trabajo. No, y luego que te paguen 140,000, 150,000 por no hacer nada. No sé cuánto ganen. Yo te lo digo. Pero, es que acabo de escribir al respecto. Pero al margen de eso, lo cierto es que la Junta Local ha hecho el trabajo que se tiene que hacer en los procesos electorales y cuando no hay proceso también cumple con las funciones. A mí me parece que en la medida que los gobiernos se noten cada vez menos en la vida cotidiana, vamos a estar mejor. El gobierno tendría que notarse menos. Lo vimos como en el caso de Tesla. Oye, pues, ¿qué necesidad de estar hablando de lo que está haciendo un gobernante o lo que dice? Pues tendremos que dar las condiciones para que se genere inversión. Igual aquí, la función de las juntas locales no es una función política. La función política del órgano nacional electoral está en el Consejo General. Las funciones de las juntas ejecutivas son de operación. Entonces no tendría por qué estar presente en el debate público los funcionarios de las juntas locales. A mí me parece que están haciendo buen trabajo, que al contrario, o sea, ha habido incluso una buena coordinación con el órgano local electoral y que por ello hemos tenido procesos electorales que han sido exitosos. Eso es justo lo que a mí me preocupa, que se debilite algo que está funcionando bien, porque al final muchas tareas son del IEC, otras son del INE, en otras coadyuvan, y pues al final creo que sí se intenta debilitar toda la parte democrático, y más cuando quieres poner el padrón electoral en manos de Marcelo Ebrard, que no para hacer TikToks para ser el próximo presidente. No pone todo el padrón electoral, pone según el plan B, sí. No, tienen que verificar que el mexicano en el exterior realmente vive ahí. Es que dicen, donde ya no haya juntas distritales, ahí entra el gobierno a agarrar información. No, siempre y cuando el INEGI lo solicite. El INE lo solicite. Bueno, pues si ya no hay juntas, pues les van a jalar. Depende, si el INE no lo solicita, no lo va a solicitar. Pero pues ya no va a haber juntas, o sea, yo creo que sí vamos a entrar ahí en un tema complicado. Lo que sé hasta el momento por la gente que está dentro del Instituto Nacional Electoral es que sí están o tenían preparado ellos
una reestructura de las áreas justo para hacer frente a este embate, ¿no?, de modificaciones. Bueno, ahora, una parte jurídica, hablan de que, por ejemplo, el PRI de Rubén Moreira, el PAN de Marco Cortés, el PRD El de PRI es San de Marcos. Alito. El PRI es de Alito. Es de Alito. Perdón, de Ya, Alito. o sea, ya tu subconsciente te está traicionando bien. Es que saben que leí una nota que decía que como ya el INE no le permitió continuar a Alito, el que sigue es Rubén. Bueno, eso leí, era chisme. a lo Por mejor. eso, pues te estás Adelanté adelantando. los tiempos. Bueno, en el caso, hablan de que este plan B tiene muchas contravenciones a la Constitución. ¿Cómo ven el papel de la Suprema Corte? Necesitan 8 de 11, 8 votos. ¿Se cae, no se cae? Y si se cae, ¿alcanza a cambiar el proceso del 24 o se queda como ya está ahorita? Ustedes que son abogados y bueno, expertos en lo electoral, ¿cómo ven el tema? Yo sí veo posibilidades de que esto se caiga en la Corte. Son muchos municipios, estados y actores que han interpuesto un procedimiento. Y sobre todo porque a mí me parece claro que si hay violaciones a la autonomía, hay situaciones que solamente o que la Constitución le otorga la facultad al Consejo General y que los diputados pues se tomaron las facultades, se las adjudicaron ellos y entonces se hacen estas modificaciones a la norma, ¿no?, y a la estructura del órgano nacional electoral del INE, sobre todo esa parte. Entonces, me parece que con esto hay posibilidades de que, a lo mejor si no toda, Néstor, pero sí gran parte de las modificaciones que se hicieron, pues se den marcha atrás y que al final las juntas distritales, por ejemplo, y la estructura organizacional del INE quede como estaba antes de entrar al plan. Me gustaría poner sobre la mesa el tema de la próxima elección de 4 de los 11 consejeros electorales, donde siento que el proceso de selección, esta elección de un comité técnico evaluador que formará quintetas de acuerdo a lo que ellos crean, donde son 7 personas, 5 gente de afinidad totalmente con Morena, y que al final el proceso acabará en una tómbola posiblemente si no existe el consenso en la Cámara de Diputados. Mi pregunta es, ¿sí pudiera afectarse la democracia mexicana con esta elección de los próximos 4 consejeros electorales y con este sistema de selección? Sí. A ver, tío, yo retomaría primero esta parte de si la Suprema Corte de Justicia le va a entrar al tema, va a pronunciarse y a invalidar. Yo creo que al menos en una parte sustantiva lo hará. Lo importante más allá de la determinación es qué rápido lo haga, precisamente para que la afectación sea lo menos posible para la institución. Y en este otro tema, sin duda, es un riesgo. O sea, es decir, a lo largo de los años, incluso desde que inició el entonces IFE, la selección de consejeros tenía cierta injerencia partidista. La ventaja que se tenía anteriormente, o sea, en la primera integración había la necesidad de hacer las cosas bien para ganar credibilidad. Desde la segunda integración en adelante, lo que se buscó fue como una especie de sistema de reparto por cuotas, lo cual permitía que no todo estuviera en la misma cancha. Ahora el riesgo que se tiene es que a pesar de que se ha negociado, exista un peso mayor en la institución, pero hay algo que a mí me parece como interesante. O sea, y es lo que ha pasado también con otros consejeros que se suponían ligados a Morena. Y es, los seres humanos somos o pensamos siempre nuestro beneficio por naturaleza. Entonces sí, por mucho que seas de Morena, pues también formas parte de una institución que te interesa que no desaparezca. Por ende, el que se debilite al INE, pues te interesa que no se debilite tanto con el objetivo pues de que puedas perder tu trabajo, o sea, y una fuente de ingresos. Entonces, pues ahí pueden ser todas las opciones, pero yo me inclinaría a que incluso en el resultado
O sea, sí vamos a tener a personas que les interesará que el INE funcione. De estos 4 consejeros nuevos. De estos 4 consejeros nuevos. Sí, yo coincido con eso. O sea, al final, lo hemos visto con los consejeros anteriores, que se decía que estaban ligados a Morena. La verdad es que lo he comentado muchas veces, las decisiones que han tomado han sido pegadas a derecho. Y nada más para continuar con esto, recordar que hay 3 coahuilenses que se inscribieron y que están participando para la selección del actual consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, Alejandra Rodríguez Wong, actual magistrada del Tribunal Administrativo, ¿no? Entonces, pues mucha suerte a ellos, que les vaya muy Oye, bien. literalmente suerte, ¿no? Porque pudiera ser parte de la tómbola. Pues sí, bueno, en esa fase es de suerte, en la otra, pues bueno, habrá que, pues es de capacidad y de lo que demuestren ahí en las entrevistas, ¿no? Acá el tema es la conformación de este comité técnico evaluador que formará las 4 quintetas. Las 3 personas que fueron nombradas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados son morenistas, ¿no? Es cosa de revisar su top line en Twitter. Las 2 personas de la Comisión de Derechos Humanos también son morenistas, abiertamente. En contra del Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdoba, claro, abiertamente. Se ve una confrontación ahí entre Sí, cabrón, instituciones. 5. Y las otras 2 personas, Sergio Gutiérrez López Ayón, que fue director del CIDE, pues una persona muy reconocida, también la otra persona que nombró el Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿cómo van a formar esas 4 quintetas? Pues a favor de estas 5 personas. Esas 5 personas van a decidir cómo van a poner esas 4 quintetas. Van a ser personas afines a Morena. Salvo que Sergio López Ayón pues, diga algo y que sirva para ser un tipo auditor del proceso de selección de estos consejeros. Veremos, para el 1 de abril ya tenemos resultados. Ya pronto. Y en un escenario así, o sea, con sesgos tan marcados, si a uno van y le dicen, oye, se van a seleccionar a los consejeros electorales por tómbola, pues uno dice, a ver, esto es una tontería. O sea, ¿qué sentido tiene? Pues de lo que se trata es de que las personas más capaces sean las que lleguen al puesto. Claro. Pero en un escenario ya muy canteado hacia una fuerza política, una tómbola no es tan mala idea. Sí, para la... No es tan mala idea precisamente porque quien sale... O sea, tú no le puedes vender, no, pues nosotros te pusimos ahí, claro. o llegaste, pues no, en parte fue la suerte. Entonces, o sea, mi capacidad me llevó hacia esas etapas, o sea, yo probé que tenía las capacidades mínimas para hacer, y obviamente, pues sí, la suerte, obviamente hay un tema que a lo mejor es a lo que vas, Memo, que es una cuestión de legitimidad. O sea, es decir, ¿qué confianza va a tener la ciudadanía en consejeros electorales que salieron por tómbola? Pero ya pasó eso, ¿eh? Si recuerdan el caso de... Se me fue el nombre del consejero actual del Instituto Nacional Electoral, de Ruiz Aldaña. Ruiz Aldaña fue designado por tómbola. A ver, a mí la tómbola es el menos de los daños que yo veo, lo menos peor de este proceso. O sea, el comité técnico evaluador que conformará esas 4 quintetas. O sea, que de esas 5 personas fueran... inicial. Claro, o sea, que fueran 5 personas evaluadas bien, con estudios previos, o sea, que el procedimiento dice que sí será así. Yo lo dudo, o sea, teniendo a caricaturistas, teniendo a periodistas afines que redactan en La Jornada, afines abiertamente a Morena, dudo que esas 4 quintetas estén formadas por personas con las capacidades adecuados para dirigir este órgano electoral. Pero técnicamente no existe algún reglamento para que esa tómbola se conforme de gente con ciertos... Con ciertos esa discreción del comité técnico es precisamente, o sea, el proceso del que habla Memo. ¿Por qué no pondrán examen como lo hacen con los consejeros locales? Pues sí pusieron examen, sí hay examen. Hay un ensayo y hay un examen. Pero previo al ensayo y al examen hay una depuración y luego posteriormente va la entrevista y posteriormente de esa entrevista seleccionas a quien quieras, cabrón. Sí, o sea, nos hubiéramos inscrito todos, igual nos Gustavo, te lo dijimos. Pero si me tocara tómbola, imagínate, no. Mejor no. Oye, vámonos, ¿no? Pues vámonos. Pues bueno, buenas noches. Gracias por su atención. Nos vemos la siguiente semana para seguir hablando ahí de los temas más relevantes en Coahuila. Un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente lunes.
Adiós. Néstor nunca nos deja despedir. Nunca nos dejas despedir, güey. Pues les dije buenas noches. Pues a ti nos dejan decir adiós o algo. Bye.